Entonces, hasta ahorita ya tenemos nuestro proyecto y nuestra solución. Estos elementos, tenemos un proyecto Videocentro SQL Data, tenemos un proyecto Video Entities, tenemos un proyecto Video Providers, que ya debería de estar listo para trabajar y ya estaría funcional. Algo que no hemos hecho aún es darle funcionamiento correcto a Videocentro SQL Data. Videocentro SQL Data tiene una clase que se llama MovieDAO, que es el elemento que nos va a traer hacia el código o hacia el modo ya de ejecución final los datos a partir de la base de datos en sí. Pueden ver que aún no hay una base de datos. Vean cómo lo que estamos haciendo es una forma o un modelo de diseño de sistemas llamado código primero. Algunos desarrolladores prefieren usar el modo base de datos primero. Son válidos tanto uno como el otro, son diferentes formas de atacar un problema. Si aquí lo hacemos en modo orientado a objetos, tal vez tengamos ya todo un esquema de clases, así que vamos a generar todo nuestro esquema. Y finalmente lo único que haremos es usar una base de datos para decidir en dónde guardamos los datos que necesita mi esquema. Cuando lo hacemos al revés y primero generamos una base de datos, entonces ahí lo que estamos haciendo es primero revisar qué datos tengo, cómo está acomodado toda mi estructura de información, y hasta entonces uso clases para manipularla. Son dos aprovechamientos que pueden ser útiles. Ya vimos que también existe otro aprovechamiento, otra forma de trabajar, que es trabajar en base a pruebas. O sea, ni lo uno ni lo otro. Primero genero las clases de pruebas y luego sobre eso ya comienzo a construir. Entonces esa es la parte importante. Entonces voy a abrir aquí el MovieDAO, que es el que aún no tiene nada. Como pueden ver, todos los métodos que ya he escrito o que se han derivado de haber implementado la clase abstracta Movie Provider en el DAO, generó los métodos que tengo aquí. Ven, estos métodos que yo tengo aquí son métodos de trabajo ya hechos específicamente para trabajar con la información de nuestra base de datos. Vean, tenemos aquí AddMovie, DeleteMovie, EditMovie, una lista de entities que se llama GetMovies y una que las obtiene por ID. Bien, una cosa que vamos a hacer de inicio es pues definir la cadena de conexión para que nos pueda ser útil. Recuerden que en la clase inicial abstracta ya estaba la cadena de conexión definida. Ahora lo que necesitamos hacer es un objeto connection. Vean que no lo definimos el objeto connection ahí arriba porque no sabemos si vamos a usar un SQL connection o un Oracle connection o algún basecita chica connection o no sé cómo se llame su elemento que van a utilizar. Así que lo que vamos a hacer, ¿perdón? Sí, nada más le voy a pasar el string que viene ahí dentro, así que es lo que vamos a hacer. Para eso, yo aquí en mi clase, lo primero que voy a hacer, yo abrí esta clase, vamos a abrirla. Si lo están haciendo ahí, abranla también esa clase. Es la clase DAO de SQL. Esta clase lo que va a tener es una conexión, así que yo voy inicialmente a generar una conexión. Para ello voy a utilizar o a importar el namespace, a declarar el namespace de SQL, que es SQL Client, para poder utilizar conexiones de SQL Connection. También pueden usar aquí, bueno, hay Oracle Client y otros más. Yo recomendaría que vayan a la página de Oracle y descarguen el ODT más nuevo, es el Oracle Development Tools. Es un instalable que agrega más elementos a Visual Studio. De hecho le agrega un visor de servidores propio de Oracle que les permite manejarlo. Si algunos han utilizado, por ejemplo, Toad, por ejemplo, para trabajar con Oracle, pues sabrán que es una herramienta pues que se utiliza para trabajar de manera más concisa con el propio motor. No es ni en cuestiones más básicas algo como eso lo que le agrega Visual Studio, pero ya es útil. Ya pueden crear bases, ver a las tablas, hacer reglas, crear paquetes de Oracle, etcétera, etcétera.
Entonces ya pueden hacerlo ahí y está muy integrado, así que pueden utilizarlo. Si no lo quieren hacer así, ya existe un añadido de Oracle que pueden utilizar aquí en su Visual Studio. Bien, vamos a crear un elemento privado. De hecho, voy a generar un campo que voy a encapsular. Es una conexión, es un SQL connection. Entonces lo voy a utilizar en forma global para que siempre exista y podamos utilizarla. Entonces esta cadena de conexión, ven que no voy a generar una variable de instancia que se llene en el momento de que yo tenga la instancia para que no esté ahí directamente, sino que la voy a encapsular a una conexión para poder usar un get en esa propiedad y hacer el truco que hemos estado haciendo en otros lugares, en donde si connection es nula, entonces cárgala. Entonces es lo que vamos a hacer. Pero ahí estamos usando para SQL Server. Ahí está para SQL Server. Tenemos que meter el plugin de MySQL. Lo que ustedes quieran en ese lugar. Claro, ese es el de SQL Server, pero podemos hacer cualquier otro. Ustedes pueden descargar para diferentes plataformas el diferente kit de cualquiera de las herramientas que vayan a utilizar. Dentro de las que hay, pues es Oracle, SQL, MySQL, es de las que hay, vamos a decir, más utilizadas, de lo que pudiera haber más incluso información, cómo hacerla, etc. Bien, la conexión hay que encapsularla. Voy a la conexión, la selecciono, la refactorizo y encapsulo el campo para que se convierta en una propiedad. No necesito asignarle nada, nada más necesito obtenerla, así que lo que voy a hacer es generarla y devolverla. Lo que voy a hacer aquí es hacer la pregunta de siempre: si la conexión es nula, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir a crearla. Es una nueva conexión y como tal tiene, ya sea que usemos uno de los constructores predeterminados o que usemos uno que tiene una cadena de conexión, y ya se encuentra por ahí en algún lugar, ya se encuentra aquí, vean, la Global Connection String que viene desde arriba, ya está ahí definida. Entonces esa Global Connection String ya existe, ya puedo utilizarla y puedo trabajar con ella. Entonces, algo más, observen aquí, hasta este momento se supone que la conexión ya está creada, pero ¿qué tal si no se pudo crear porque ni siquiera está la cadena de conexión en el archivo webconfig, o hay algún error que no me permita crear tal conexión? No hay base de datos, no hay permisos, alguna cosa. Entonces voy a preguntar aquí, si connection sigue siendo nula, entonces ya no hay más que lanzar una excepción. Aquí ya no pude conectarme, entonces igual voy a poner aquí throw new exception, voy a poner aquí un mensaje database connection fail y la excepción que se generó. Ahí está. Entonces yo tengo ahí ya mi cadena de conexión, ya tengo mi conexión en sí para utilizarla, así que cuando yo utilice un connection en cualquier otro método dentro de esta aplicación, o dentro de este método más bien, incluso dentro de cualquier método de mi clase MovieDAO, hará lo propio. Si la conexión es nula, simplemente me la devuelve, y si no es nula, le llega para acá. Observen aquí que no he abierto la conexión, solamente la he declarado y le he dicho cuál es la cadena de conexión y pude crear el objeto de conexión. En cada método vamos a hacer lo necesario para abrirla, cerrarla, si está cerrada, abrirla, si está abierta, cerrarla en su momento, y hacer lo propio con cada uno de los estados de esta base de datos. Entonces, el primero de los comandos que vamos a utilizar aquí es el de addMovie, así que ya alguna vez hicimos algo como esto. Lo único que vamos a hacer es ver cómo se va a utilizar en los diferentes métodos que yo tenga en esta clase. Vean que hay algunos métodos auxiliares en las clases superiores de las que derivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar un comando que me servirá para ir a agregar una película, como lo tenemos aquí. Este comando voy a agregarlo aquí, es un SQL command. Lo que nos pide como parámetros es
¿Cómo se llama el procedimiento almacenado y cuál es la conexión que voy a utilizar para ello? Posiblemente mi procedimiento almacenado se llame, vean que incluso aquí me voy a inventar los procedimientos almacenados. Vean cómo también esto puede ser configurable, porque yo aquí le voy a decir así, Videocentro Movie Add, por ejemplo. Entonces, yo aquí voy a decirle que se va a utilizar esta conexión, la cual ya está declarada arriba. Aquí hay un problema de arquitectura en donde pueden ver que yo tengo el nombre del procedimiento así. Y una vez que yo compile, tengo que hacer que el procedimiento almacenado así se llame. Algo que podemos hacer es, en vez de ir a Videocentro Movie Add, mejor vamos al Configuration Manager, vamos a App Settings, y lo que hacemos es cargar la configuración que haya en ese archivo de configuración que tenga los nombres de los procedimientos almacenados. Y puede llenarse ahí todo el archivo de configuración para que sea muy manipulable. Bien, ahorita vamos a dejarlo así y vamos ahora a decirle el tipo de comando. El tipo de comando pueden ser varios de ellos. El tipo de comando puede ser procedimiento almacenado, tabla directa, que eso va directamente al sistema, o un texto. El texto es para hacer queries al vuelo, donde podamos asignar una sentencia select, por ejemplo, insert, update, etc. Pero como es un procedimiento almacenado, tenemos que indicárselo. Si no se lo indicamos, habrá problemas para llenar los parámetros, si ustedes los tuvieran. Los parámetros tienes que decir que es de salida. Y sí, entonces tendríamos algunos problemas para llamar los parámetros. Algo que vamos a agregar pues, son los parámetros. Entonces vamos a agregar los parámetros y voy a agregar uno. Voy a usar el método addWithValue para que el addWithValue ya me llene el parámetro directamente con el tipo de dato que yo le ponga. El parámetro va a llamarse aquí IDMovie, si es que yo lo quiero hacer así. Ven que aquí yo estoy suponiendo que quiero agregar el ID de la película porque mi clase no lo genera automáticamente. Claro que si no fuera así, yo lo que haría es en este caso ignorarlo, porque posiblemente si es llave y es autoincrementable IDMovie, pues no lo necesito. Pero si lo necesitara, estaría aquí, vean, en la entidad que viene como parámetro. Otro parámetro que tengo que agregar es el parámetro name. Y vendrá dado aquí en el parámetro name que tiene el IDMovie. Vean aquí lo que voy a hacer con este parámetro, o lo que voy a hacer con este elemento de trabajo que tengo aquí. Pareciera que yo tengo este IDMovie así como que acá, este IDMovie, cuando lo tengo autoincrementable, pues no se lo voy a dar. Comentábamos, ¿para qué lo quiero? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí, Command, Parámetros, y voy a usar el que se llama IDMovie, para que ese parámetro yo le dé una dirección, y le voy a decir que la dirección del parámetro es de tipo parameter direction vamos a poner aquí, y el parámetro es de tipo output. ¿Para qué estoy haciendo esto? No necesito el parámetro IDMovie porque pues me lo va a dar la propia base de datos. Pero imagínense que ustedes acaban de crear una aplicación en donde tienen la creación de una factura y van a poner sus artículos de la factura. Así que tienen el objeto de factura, lo acaban de crear y quieren ponerle artículos a esa factura. ¿Cómo colgarían los artículos de la factura a qué ID si no lo saben? Tendrían que de alguna manera saber cuál fue el ID que se generó en forma automática para cuando ustedes hagan la selección o la agregación, sepan relacionar los artículos que tiene esa factura en la tabla de detalles, vamos a decirlo así, para que coincida con el ID de la factura. ¿Para qué quiero este parámetro output? Para que en el procedimiento almacenado yo devuelva
Una vez que ya agregué el registro, el ID generado, y yo pueda manipularlo ya en el modo de diseño, en el modo de la clase. Para eso lo estoy haciendo ahí. Bien, entonces una vez que lo tengo ahí, ahora sí vamos a hacer algunos cambios y vamos a hacer esto, lo siguiente. Si movie.name es igual a nulo, lo que voy a hacer aquí es que los parámetros que voy a utilizar aquí van a ser diferentes. Vean, voy a hacer un pequeño cambio aquí. En vez de agregarlo en este lugar, voy a agregarlo aquí en este if. Y lo que voy a agregar aquí no es el nombre, sino lo que voy a hacer es agregárselo así: system debe null value. Esto es para que el sistema lo que haga es obtenga un valor null de base de datos y no un null de objeto. Bien, es diferente en este lugar. Ahora, si no, bien, pues voy a poner el parámetro tal cual como lo debería de ser. Y bien, y comenzamos ahora sí el trabajo. Vamos a crear una variable llamada resultado. Esta variable que se llama resultado me va a servir para obtener un ID. Vean, ese resultado realmente no se va a referir al número de registros afectados. Realmente ahí en resultado voy a guardar el ID nuevo generado de ese movie para regresarlo como elemento devuelto y que me permita manipularlo en algún lugar en el sistema. Vean, yo puedo tener un objeto movie, le doy add movie, lo agrego y el resultado se lo agrego a un entero. Ese número de entero lo que hago es seleccionarlo como el ID movie que antes de agregarlo no existía porque es un nuevo objeto y es el ID que está en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En el try inicial voy a hacer primero abrir la conexión. Si el estado de la conexión es cerrado, voy a abrirlo. Y si está abierto, ya que lo pude hacer, entonces al resultado le voy a asignar aquí la ejecución. Vean cómo ya estoy aquí usando el execute non-query. Vean que no estoy utilizando el comando, el command. Lo que podía hacer es ir a command.execute not query. No, estoy usando el execute not query que yo generé en la clase base hasta el principio de mi árbol de clases. Necesita un parámetro, precisamente el parámetro command. Y el que hace la ejecución real de todo esto es la clase que está hasta arriba. Entonces es lo que hará ahí directamente. Bien, si hubiera un problema, pues lo cachamos. Este problema pudiera ser, vamos a ponerlo así, no debería ser así con una excepción final, debería de haber una SQL exception. El execute non-query, cuando le mandas el comando ya sabe de qué modo es, si es de SQL sea de... Sí, aquí de hecho ven, este command es de SQL, pero el parámetro es de tipo db command, o sea, no es de un tipo especial, es general. Ok, entonces tenemos aquí en la excepción, pues como siempre vamos a darle un throw. No pudiéramos realmente dar un throw, aquí pudiéramos hacer otras cosas más, incluso pudiéramos generar un log. ¿Qué tal si generáramos un log? A lo mejor sería preferible hacer un log, ¿no? Pero si estábamos dando un throw new exception, tal vez el log debería de estar arriba en la parte de la vista o en el negocio, para que todas las excepciones que se suban hasta arriba generen una nueva registro en el log. Bien, entonces vamos aquí, error, y vamos a poner la excepción. Y bien, vamos a poner un finally para que ya sea que haya errores o no haya errores, lo haya grabado o no lo haya grabado, lo que hay que hacer aquí es cerrar la conexión. Primero, si connection state es igual a open, pues entonces vamos a cerrarla. Bien, y ya tenemos ya aquí la entrada.
Bien, aquí hay que hacerlo así, si no el final iba a generar otro error si tuviera la conexión en un estado cerrado y queremos volver a cerrarla. O sea, ven que no es correcto aquí. Igual si quieren, hay que tener mucho cuidado con los finally y los catch, para que en los catch o los finally no vayan a regenerar excepciones que tengan que ser circulares. Entonces ese es un problema posiblemente. Entonces, ahora, vean aquí, si en resultado tuve un número mayor a 0, significa que sí se guardó el registro, por lo menos debe haber un 1, que me indica que se afectó a un registro. Si eso sucedió, entonces lo que voy a hacer es devolver aquí, a partir del comando y a partir de los parámetros, aquel parámetro que era el ID movie. Recuerdan que era el parámetro que tenía el nuevo ID generado. Yo voy a ponerlo aquí como el valor de retorno, y si no, lo que voy a devolver es un 0. Así que cuando yo vaya a utilizar este método en la clase de negocios o en la clase de la vista o en algún lugar, voy a hacer algo como esto. Voy a hacer if add movie igual a 0, error, no pude agregar el registro. Si no, entonces sí lo puedo agregar, y además el valor de regreso es mi ID generado, y ya tengo esa capacidad de trabajar con este elemento. Bien, ok, entonces ya lo tengo ahí, y este es el elemento que devuelve todo. Este solamente es el método para agregar una película. El método delete bien, es más o menos igual. Cambié el nombre del procedimiento almacenado, agregué solamente un parámetro. Ahora el resultado es el que se devuelve, ya no hay una devolución del parámetro, el cual devolvía el ID generado. Y bueno, otra vez voy a copiar en edit todo el texto para volver a escribirlo. Ya no se llama add, ahora se llama update o edit, para que vaya llamándose en forma consistente. Finalmente, a ver, tenemos estos parámetros. Tenemos dos parámetros, de hecho. Tenemos el parámetro ID y el parámetro name. Este sí va a necesitar el parámetro name ahí. Y ya está aquí. Este no necesitamos que sea de salida, es lo único diferente. Tampoco vamos a devolver el ID como parámetro, sino que lo vamos a devolver es el resultado. Bien, y tengo ya los tres métodos. Tengo el método que sirve para agregar una película. Ya vimos aquí cómo se encuentra. El método para borrar una película. El método para editar una película. Vean, a todos les estoy dando como parámetros una entidad movie y bueno, procedimientos almacenados. Hay que nada más verificar que se llamen bien los parámetros, los procedimientos almacenados como deben de utilizarse. Aquí el error de edit movie, si es que lo hay, al atrapar una excepción, no debe ser adding, debe ser movie. Y ahí está. Bien, así que otro de los métodos que vamos a construir es el de getMovieById. Vean, ese no se va a funcionar como un método estándar porque no agrega, no elimina ni actualiza, ese obtiene. Que va a recibir el escalar. Ese va a ser, bueno, puede ser que en este caso no va a ser un escalar, sino más bien va a ser un reader. Bien, este reader que vamos a utilizar aquí, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, voy a pegar
el código de arriba porque muchas de las cosas son parecidas. Así que voy a modificar solamente lo necesario. Y iniciamos con el comando. Bien, el comando pues es tal cual un comando que tiene un procedimiento almacenado. Aquí no es movie edit, aquí es movie get one. Tiene un parámetro que es el parámetro id movie. Lo necesito como parámetro para que me obtenga la película que corresponde con ese ID. Y ven, aquí no tiene el parámetro name. Y lo que voy a hacer aquí en este es inmediatamente después de esto, no necesito un comando. Aquí lo que vamos a hacer es un i data reader. Vamos a ver, system data y data reader. Vean, es un reader general, el cual me va a servir como objeto de parámetros cuando yo le hable al método que se llama executeReader, que está ya declarado en la clase que está arriba, en la clase superior. Entonces, igual el try lo que me va aquí a hacer es ir a ejecutar ese reader. Vamos a abrir la conexión y después de abrir la conexión lo que vamos a hacer es en el execute no vamos a poner execute not query, vamos a poner un execute reader, y lo que voy a poner ahí es usar aquí en este lugar el parámetro. Aquí es el comando que voy a poner como parámetro. Bien, este no es resultado, este es rd, que es el reader. Como es un execute reader, lo que me va a devolver es un reader. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si rd, que es el reader, puede leer algo, o sea, fue a la base de datos y obtuvo algo, entonces voy a generar una nueva instancia de un objeto de tipo movie, un movie entity es igual a null. Y lo que voy a hacer aquí es que entity lo voy a llenar con el método que se llama getMovieFromReader. Para eso hice el método getMovieFromReader, que ya se encarga de transformar todos los campos que vienen de la base en un objeto. Vean que me devuelve un movie entity, entonces ese lo voy a usar con el reader que acabo de leer. Y bien, las excepciones son las mismas, I'm finally, y devuelve el entity que ya está lleno. Ahí está, listo. Vean, de esa forma yo lo que hice aquí es lo siguiente. Con el comando le dije cuál era el procedimiento almacenado, asigné la conexión, le dije que el tipo de comando es procedimiento almacenado, agregué el parámetro idMovie, generé un iDataReader, no un SQL Data Reader, sino un Data Reader, porque mi método lo va a utilizar de esa manera. Generé una referencia a un objeto de tipo MovieEntity que voy a utilizarlo para llenarlo con los datos que vienen de la base de datos y convertir mis datos de SQL en un objeto MovieEntity. Igual abro la conexión, ejecuto el reader con el método auxiliar que tengo en la clase base. Ese método me devuelve un reader, así que ese reader lo que va a hacer es ser parámetro de este otro método que se llama getMovieFromReader, que lo que hace, recuerden, si lo reviso, el getMovieFromReader utiliza una nueva instancia, convierte los parámetros que vienen de la base en un nuevo objeto y lo devuelve. Y una vez que lo devuelve, pues lo pone en entity. Y ese elemento es el que yo devuelvo como parte de mi ejecución del método, que precisamente devuelve un MovieEntity. Cuando voy a obtener muchos, vean, se parece mucho mi método de obtener movies, que es encontrarlos todos, a esto que voy a utilizar. Vean, este los encuentra todos. Ya no es uno, es todos. Entonces no tengo un parámetro porque no lo necesito realmente. O sea, voy a devolverlos todos, nada más se seleccionan y ya. Entonces yo puedo tener un data reader aquí, tengo un connection state y ese elemento, pero ven que no necesito un MovieEntity, necesito un list de MovieEntities. Entonces que se llame movies, por ejemplo.
Y lo que vamos a hacer aquí es, podemos darle null si ustedes quieren o generar la colección como ustedes quieran hacerlo. La idea es que si lo dejamos así null, va a devolver un nulo, pero si le damos así, no devuelve nulo, simplemente la colección está creada, pero no está vacía. El count de mi lista que devuelve va a ser 0. Bien, entonces abro la conexión, ejecuto el reader y aquí ya no voy a hacer un if, aquí voy a hacer un while, porque son muchos. Entonces mientras esté leyendo, lo que voy a hacer es generar un nuevo objeto entity. Así lo que voy a hacer es, voy a hacer así este entity, voy a utilizarlo aquí y voy a ponerle aquí entity movie entity es igual a get movie from reader, y lo que va a hacer es agregarse a la lista de movies, movies.add entity. Bien, tengo que generar mi objeto aquí adentro. Pude haber declarado la variable movie entity que fuera, pero por cada vuelta que dé va a cambiar los datos, entonces resulta que siempre está mandando el mismo objeto y es una colección del mismo muchas veces, entonces no es la forma correcta. Y aquí lo que va a devolver pues es la lista movies. ¿Qué tal si yo tengo un parámetro que se llame, o un método que se llame obtener películas por nombre? Pues tendría que poner aquí un parámetro string que se dijera nombre, agregar aquí el parámetro a la lista de parámetros y una vez que está hecho, devolverlo tal y cual lo tengo aquí. Bien, entonces tengo hasta ahorita ya todos los métodos de trabajo que sirven para ir a la base y extraer los datos. Bien, otra vez aquí están los métodos. Editar, borrar, agregar y los auxiliares que es la conexión, que es una propiedad realmente ahí en ese lugar. Bien, eso nada más es para la de SQL. ¿Qué tal si ustedes quieren trabajar con una de Oracle? No sé, pues a lo mejor igual, ¿no? A lo mejor lo que hacen es que vamos a suponer que pudiéramos hacer esto. Le damos que en vez de SQL lo vamos a reemplazar con Oracle. Le damos reemplazar todo y pueden observar que ahora son Oracle Connection, ahora son Oracle Command y así sucesivamente, ¿no? Entonces nada más tendremos que poner aquí, no recuerdo si aquí hay un Oracle directo, como system.data.oracle o algo así, no recuerdo exactamente cómo va lo de Oracle. Hay un namespace que hay por ahí, hay que buscar nada más cuál es. O agregan el Oracle Development Tools y ya pueden utilizarlo aquí. Si quisieran hacerlo así, tendrían que ir al explorador de soluciones y aquí tendrían que agregar la referencia a System Data Oracle Client. Aquí está, es una DLL aparte y es lo mismo y ya pudiera funcionar. Bien. Pero bueno, no lo necesito así que lo que voy a hacer es dejarlo ahí como estaba con SQL. En agregar, borrar, editar. En el caso del videocentro .oracle.movida. Exacto, ahora sería así de esa forma. Bien, eso es rápidamente cómo tenemos el DAO. Esa es la forma de trabajar con él. Ya ahora sí estamos conectados con la base. No tenemos la base, así que pues hay que generar la base. Yo puedo ir aquí a menú de vista y ver el explorador de servidores y hay que generar la base. Entonces generen ahí la base. Vamos a hacerlo para que todo debe de estar funcionando. Entonces yo aquí voy a generar una nueva conexión. Voy a agregar, a crear, de hecho, bueno, aquí en Visual Studio tenemos algo como esto, crear una nueva base de datos de SQL Server.
y podemos usar aquí en esta, el nombre del servidor es SQL Express. Podemos usar autenticación para Windows y vamos a decirle que la base de datos se va a llamar Video Centro. Vamos, ok. Ya tenemos aquí nuestra base de Video Centro y vamos a usarla para generar elementos. Ustedes pueden, si están usando la máquina virtual de Windows 8, bueno, ya saben, es un poco diferente, pero lo que hay que hacer es agregar una nueva tabla. La tabla tendrá un ID movie, que ya sabemos que tiene ese, tiene name. Name es varchar 50, de hecho es n varchar 50. El ID movie es entero, es llave y es automático. Bien, ya tengo la identity de la peli del movie y ya tengo ahí ese elemento. Aquí tengo la tabla. Hay que cambiar de nombre a la tabla. Se llama Movies. Se llama la tabla Movies. Vamos aquí a darle guardar. Ya tenemos la tabla Movies aquí. Bien, ahora lo que sigue pues, es generar los procedimientos almacenados. Tengo el primero es obtener uno. El siguiente obtener todos. El siguiente editar. El siguiente borrar. El siguiente agregar. Y tenemos la clase de trabajo que estamos utilizando. Bien. Una vez que ya tenemos construidos los procedimientos almacenados, nuestra capa de acceso a datos, los providers, ya tenemos más o menos la parte que del lado de .NET funciona como si fuera nuestro modelo de entidades. Ahora falta usar nuestro repositorio de datos. Recuerden que en algunas aplicaciones o en algunos ejercicios hemos utilizado un repositorio que se le llamamos repositorio, en donde a ese vamos a agregarle instancias del Entity Model. Vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer un repositorio de datos al cual le agreguemos instancias del provider. Entonces, y el provider va a hacer llamadas a los propios providers de cada elemento propio, de movies, de cheques, personas o como se llamen nuestras clases. Aquí nada más tenemos una que se llama movies, así que lo que vamos a construir es una clasecita que haga uso de él. Este es el modelo de datos, así que vamos a generar aquí una nueva carpeta. De hecho lo voy a hacer así, voy a generar una carpeta nueva que se llame business y que tenga ahí dentro un nuevo proyecto. También es un proyecto de clase, es una class library y vamos a llamarla aquí Videocentro BAL, Business Access Layer. Entonces hay uno ahí, vamos a poner Video Centro. Vamos a, como está muy estorbando, voy a quitar uno que está ahí. Vamos a ir a unidad de Video Centro. Es el que habíamos hecho anteriormente. Entonces voy a ponerle aquí Videocentro BAL y es nuestro proyecto que sirve como repositorio. Pueden observar que estamos creando muchos proyectos y esto nos va a dar como tal muchas bibliotecas, muchos DLLs. Igual se han fijado que en muchas aplicaciones que ustedes instalan
por ejemplo, una aplicación ya comprada, normalmente no le dan instalada y se instala un .exe. Se instala un montón de bibliotecas, DLLs, constructores, etcétera, etcétera, que son algo parecido a lo que estamos haciendo. Bibliotecas externas que en su momento pueden cambiar para que con un parche o con un instalador nuevo planche esas versiones y puedan utilizarse las nuevas. Entonces, aquí en el videocentro vamos a cambiar las propiedades, así que voy a poner videocentro.bal para que sea el namespace predeterminado de nuestras clases. Y a este videocentro BAL voy a agregar una referencia a los proyectos de providers y de entities. Este providers y de entities, bueno, ya tendrán una llamada hacia el propio sistema. Ven que no estoy haciendo una referencia al de SQL, no lo necesito porque va a estar al vuelo. Esos DLLs pueden ser aparte. Ahora voy a agregar una nueva clase. De hecho voy a usar el visor de diagramas y voy a agregar aquí una nueva clase. Voy a usar el diagramador y voy a usar las herramientas que me permitan agregar una nueva clase. Esta va a ser mi repositorio y voy a hacerla coincidir con la estructura que yo quiero que se vea en la pantalla. Voy a poner una clase que se llame movie, tal cual. Entonces a esta movie yo le voy a agregar un campo que se llama ID movie, otro campo más que se llame name, nombre, o como ustedes quieran ponerle name, y voy a agregarle pues sus constructores y poco a poco voy a agregarle más funcionalidad. Vamos a ver ahorita qué funcionalidad extra podemos ponerle. Primero, ID movie es una propiedad de tipo entero. Name es una propiedad, o más bien un campo de tipo string. Voy a encapsularlos para que se conviertan en una propiedad. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle para que tenga el subrayado y pueda encapsularse correctamente. Encapsulamos ID movie y encapsulamos name. Ya tengo las propiedades ID movie y la propiedad name. Ahora, yo lo que voy a hacer aquí en esta propiedad, en estos elementos, voy a construir mis métodos. En este caso los constructores voy a nombrarlos así. Voy a poner el entero que tiene un ID movie. Otro más tiene el tipo string que se llama name. Voy a ponerle que this.id movie es igual a ID movie. This.name es igual a name. Ok, ya tengo ya mis constructores. Y bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer uso de el modelo de datos que tengo en algún lado, pero todavía no. Yo aquí voy a esta clase a ponerle algo aquí que diga region. Vamos a poner propiedades. Vamos a llevarlo hasta acá. En region. Esto es nada más para hacer que nuestro código esté acomodadito, no tiene ninguna no afecta ni en la funcionalidad ni en la compilación ni nada. Voy a poner aquí region los constructores y cierro la región. Y ahora lo que voy a poner es algunos métodos. Vean cómo nos va a servir esto de regiones para separar. ¿Qué nos falta? Ya saben, nuestra clase de negocio ya tiene propiedades y constructores. ¿Qué necesitamos que haga? Los métodos, un método que vamos a utilizar es, vamos a poner un método público, entero incluso, que se llame agregar, por ejemplo. Entonces, agregar, así nada más, add, así como está. ¿Qué necesitamos para este? Cuando vamos a agregar, necesitamos decirle el nombre, o podemos darle el ID, o vamos a darle aquí el nombre, de hecho. Es autoincrementable, sí. Entonces nada más necesitamos ese, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a hacerle así, ¿no? Vamos a devolver un 0 para que no marque ese errorcillo. Lo dejamos así. Vean aquí como este elemento public int add string name me va a agregar un nuevo elemento. Yo lo que voy a hacer aquí es, voy a usar el namespace de videocentro.providers
para que yo pueda utilizar dentro del método add el método de providers. Lo que voy a hacer primero, voy a hacer esto. Recuerden que el método de agregar necesita una entidad, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle aquí en entities, bueno, necesito primero usar videocentro entities y voy a generar aquí una movie entity que se llame movie, la cual voy a construir con, vamos a usar el constructor estándar, un 0 y el parámetro nombre que yo tengo de entrada a este método. Ya tengo construido un objeto de tipo movie entity. Ahora yo necesito ir al provider para que me devuelva algo, que yo voy a poner algo como esto. Voy a poner int result es igual a providers punto movie provider punto bueno, aquí vamos a poner, de hecho es un provider. Necesito buscar otra vez la misma de ese rato. Necesito un provider. Vamos a ver dónde está el provider. Vean, a lo que quiero hacer referencia es como la otra vez. Me pasa esta que hay que poner el providers. Necesito referencia a este. En providers, a este. Es que le cambié de nombre. Se llamaba videocentro entities. Y yo le había puesto provider. Vamos a llamarlo así. Así que voy a poner videocentro entities punto movie punto add movie. Y necesita como parámetro una movie. Entonces voy a poner aquí el movie que acabo de generar. Inicialmente recuerden que aquí, bueno, yo le cambié de nombre a este se llamaba provider. Yo le cambié, le puse aquí provider, hice que en todas las referencias ahora se llame videocentro entities, para hacer una simulación de que estamos utilizando un entities. No tiene los métodos muy parecidos, pero vamos a darnos una idea de que funciona algo similar. Ya agrega la entrada, entonces devuelvo el result. Solo que aquí resulta esto. Vean aquí como hay no un problema, sino existe una situación aquí. Vean, yo voy a hacer que aquí este método público sea estático, porque no necesito una instancia de mi clase movie para agregar nuevos elementos. Pero ¿qué sucede cuando en algún momento yo haga algo como esto? Movie m es igual a new movie, y luego yo diga algo así, m.name es igual a no sé, Harry Ponce, y m.idmovie es igual a 1, vamos a ponerlo así, y luego yo quiero agregar esa película. Vean, sería muy redundante si yo dijera esto, agregar, o qué haría. Pues aquí como que diría, no, es que tengo que usar el método add, pero mismo que yo me agregue el mismo, tendría que en el método add y luego pondría m.name. Vean como ahí está muy latoso, ¿no? Está muy latoso hacer tanta redundancia. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy aquí en este lugar a utilizar pero pues el ID no lo tienes que asignar. el ID no lo tengo que asignar. Ven, ahí empiezan a ver así ciertas cosas o conflictos, vamos a decir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo voy a dejar estático para lo siguiente, para que yo en algún momento tenga la capacidad de hacer esto y le diga m.add, que es lo que a veces hacemos con el otro elemento. Ven, yo me agrego y ya me agregué al sistema. ¿Cómo hago eso? Voy a hacerlo así. Este es el método estático. Y voy a tener un método público que no es estático, entero, que se llama add. Y que lo que hace es devolver el resultado de ir al método add, que si tiene parámetros, que es estático y que pone aquí this.name. Vean, ahora yo mismo me agrego. Ya tengo esos dos. Y ahí, así de la misma manera voy a crear los otros métodos. Necesito un método público estático entero que se llame, si este es add, vamos a poner un edit. ¿Qué necesito para editar?
un id movie, de movie y un elemento string name. Vean, es estático. Vamos a ver ahorita qué efecto tiene. Bueno, Yo no las había dicho. a ver, eso lo habíamos hecho de alguna forma en un ejercicio anterior, creo. Entonces, otra vez, voy a generar esto. Voy a generar una instancia. Y aquí voy a poner este ID movie con el nombre que viene. Y ese, otra vez, voy a darle int result es igual a videocentroentities.movie.editMovie y le doy la instancia de lo que voy a editar. Y devuelvo result. Ahora, voy a generar el método que no es estático. Public int edit. De hecho, vean aquí como este debería de llamarse así, update, para que yo pueda ir a edit y le ponga this.idmovie, this.name. Vamos a ponerlo así directamente para no generar una variable, nada más para darnos una idea, hacer un return. ¿Para qué es esto? Esto es para que en algún lugar, voy a poner aquí un método cualquiera nada más para que me permita hacer el ejemplo. Yo puedo hacer algo como esto y decir movie. Imagínense que eso está en otro lugar, en otro lugar. Movie m es igual a new movie y luego le doy m.name es igual a, no sé, Titanic. Va a ser una en 3D. Y ahora lo que hago es hacer algo como esto. Le pongo m.add y vean, ya me agregué. Ya lo agregué. Pero qué tal si dentro del proceso de mi negocio yo digo, ahora no se va a llamar así, en la que tiene el ID fulano no era Titanic 3D, era Titanic la otra corrientita. Entonces, ya como lo tengo así, yo quisiera que ahora se actualicen mis datos. Le doy m.update. Bien, y ya mi instancia se actualizó. Entonces es lo que, para eso es lo que es, por eso usamos estos métodos así. Vean que digamos, bueno, pues que no mejor pudiéramos hacer algo como esto, si tenemos mejor generar entities y donde quiera generar entities. Solo que las entities no deben de ir, o preferiríamos que no fueran hasta el negocio o hasta la vista, pero siguen estando visibles. ¿Y cómo nos puede ser útil esto? Voy a tratar de terminar esto para que veamos. Esta es la agregar, editar. Ahora vamos a hacer el de eliminar. Public static int delete. Igual que necesitamos nada más el ID. Y vamos a así directo, vamos a decir así muy rápido. Return movie, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos? videocentroentities.movie.deleteMovie y necesita como parámetro un nuevo objeto, ¿no? Entonces le pongo ahí new movie entity id movie y voy a poner aquí un vacío o un null. No me interesa darle nombre, nada más ese. Ok. Y ahora su parte estática, no estática, int delete. Y vamos a ponerlo así. Vean que esto me va a servir para que yo le dé m.delete y se vuele el solo. Entonces esto lo que vamos a hacer es darle aquí un return delete con parámetros que trae el ID movie, this ID movie. Ya tengo el borrar estático y el borrar no estático. Ahora necesito una lista de movies, o sea, no de movie entities, sino de movies de esta clase que se devuelva cuando yo le hable a get all movies. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una lista de
de movie entities que se llame entities. Vamos a ponerle así, movies, así, que sea igual a videocenterentities.movie.getMovies, o sea, todas. Ahí las tengo, ¿no? Ok. Entonces ya se llena. Pero resulta que esta lista es de movie entities, no de movies. Entonces lo que voy a hacer es que por cada movie entity M en movies voy a ir llenando una lista que por aquí voy a declarar. Esta lista de movie, que se va a llamar new movies, vamos a poner así, es igual a new y ponemos la lista. Voy a agregar a new movies.add y voy a agregar cada una de las M que voy creando. Y finalmente devuelvo new movies. Bien, ya la tengo ahí. No necesito generar una instancia, así que también es estático. Bien, aquí en vamos a ver, new movies .add. Otra. No puedo agregar entidades, así que voy a agregar aquí una nueva movie teniendo como constructor el m exacto, m id movie coma m.name. Ok, ya tengo aquí el for each que genera mi lista y le devuelvo new movies. Necesito otro más, public static movie get one movie. Necesita el id movie y algo parecido a lo que hice en el método de arriba. Hago un movie m es igual a new movie y ahora lo que hago es tener un movie entity es igual a videocentroentities.movie.obtener 1 por id y con el parámetro de id movie. Ok, entonces que tengo aquí ya tiene ese elemento. Ahora lo que voy a hacer es convertirlo. m.idMovie es igual a me.idMovie, m.name es igual a me.name. Ok, seguro aquí algo, ¿verdad? No, ya. Y lo que devuelvo es el m. Ok, ya tengo ahí los elementos. Ahora, ven que esto está muy burdo porque no tiene try, catch, no tiene log, no tiene nada. O sea, tendríamos que detallarlo con logs, con try, con catch, con trazados, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer que todas las buenas prácticas que se supone deben detectar las vayamos a poner. Bueno, pero vamos a hacer un cambio aquí. Voy a aquí ahora, vean, por eso ponía aquí las regiones region static. Aquí voy a poner aquí, aquí, también. Estos son estáticos. Vamos a ponerlo por acá. Y también vamos a ponerlo por acá. Bien. Por ahí hay una lista que nos falta cerrar, pero las ponemos. Todo esto es estático y vamos a cerrar la región en region. Estos son los regions métodos de instancia. Son los que sirven para cuando tengo una instancia y que me sirven para borrar, actualizar o agregar uno. Así que yo voy a poner aquí el en region. Ahora sí ya tengo propiedades, constructores, métodos estáticos y métodos de instancia. Vamos a ir, bueno, y ahora ¿qué puedo hacer yo con esto?
esta es mi clase, mi objeto útil. Ahora sí es el que hace las cosas. Ya, ahora sí, es tiempo de crear nuestra aplicación. Vamos a agregar un nuevo proyecto. De hecho, antes de agregar un nuevo proyecto, tampoco lo voy a agregar así. Voy a agregar un nuevo folder que se llame Applications. Y aquí voy a agregar un nuevo proyecto de tipo web, que sea una ASP.NET Web Application, un MVC Application, un Empty, lo que ustedes quieran. Voy a generar, de hecho, una aplicación web vacía. Una aplicación web vacía que se llame Web App. No importa cómo se llame, cuando se monte es 10.1.25, etcétera, o como se llame el dominio, como lo quieran, ¿no? Pero es la aplicación web de toda la solución que se llama Videocentro. De cuenta, las capas tienen que salir en cualquiera de las aplicaciones, sea POP, sea web. No importa, por ejemplo, esta es la aplicación web, pero yo puedo agregar aquí un proyecto de tipo Windows, que sea un Windows Form Application. Ese sí se va a llamar Videocentro. Pues si todo está estructurado en bibliotecas de clases, se puede llamar desde cualquier lado. Sí, exacto. Y aquí puedo incluso poner aquí un nuevo proyecto que se llame de consola de aplicaciones, que se llame Estás lo único que tengo que saber es Ven, todo este rollo que hicimos de hacer todas esas capas, bueno, vean, es bastante trabajo. Pero ¿qué tal si ustedes aquí en vez de Business, Data, Model, nada más generan aquí un nuevo proyecto? De hecho voy a poner aquí una simulación de lo que vamos a hacer. Vamos a poner voy a agregar un nuevo folder de solución que se llame Entity Model. Vamos a ponerle así extendido, y vamos a agregar un nuevo proyecto de biblioteca de clases que se llame Videocentro Model. Ok, vamos a poner que es así. Le voy a volar las clases para que no tenga nada. Voy a las propiedades, voy a videocentro.model. Vamos a poner que así se llama. ¿Y qué tal que aquí le doy agregar un nuevo elemento de la capa de datos que se llama Add Entity Data Model, que se llama Videocentro Model? Agrego. Bien, que desde donde, de una base de datos. ¿De cuál conexión? Voy a hacer una nueva. Desde SQL Express. La base de datos que voy a utilizar es la que se llama, que hicimos, que se llamaba Videocentro, Movies o algo así. Vamos a ver, ahorita va a aparecer Videocentro. Le voy a dar siguiente. Vean que incluso se llama Videocentro Entities. Vean como hice la simulación de un método. Las tablas que voy a utilizar es Movies. Incluso hay procedimientos almacenados que puedo utilizar. Vean, aquí. Entonces puedo aquí darle finalizar. Se genera mi modelo de entidades. Hay una sola tablita, como pueden ver aquí, o sea, es lo que tengo. Pero todo este Videocentro Model se hizo en vez de Model, Data y Business completo. Entonces aquí generamos un Videocentro Val. Vean, yo puedo aquí generar en Business otro nuevo proyecto que se llame Videocentro Model Val. Vamos a ponerle así para ver qué semejanza tiene. Le damos OK. Igual volamos la clase. Voy a cambiar el namespace. Videocentro Model Val. ¿Y qué es esto? Vean, yo aquí a Videocentro Model Val le voy a dar una referencia al proyecto Videocentro Model, que es el que tiene las entidades. Ahí yo voy a hacer mi repositorio. Agrego la clase que se llame Movie, que ya la había creado hace un momento. Movie. De hecho, yo puedo hacer algo como esto e ir a la otra y hacer así como que, déjame la copio, como que no vio nadie, y la pego. Bien, vamos a... ¿Cómo? Vamos a quitar esta y vamos a darle aquí, copiar, y vamos a darle aquí pegar. Como que... Claro que ya tengo esas propiedades, constructores, métodos estáticos. No necesito estas porque no son las que voy a utilizar. Las que voy a utilizar es
otras es videocentro.val, que es el que necesito. Videocentro model se llama este, entonces videocentro es videocentro.model, es el que voy a utilizar. Bien. Esto voy a compilarlo para que se pueda, bueno, déjame ver, videocentro. No se ve. Voy a construir ese. Okay. Y aquí voy a videocentro.val. ¿Cómo se llama esa clase? Bueno, voy a poner videocentro model. Ahí está. Videocentro model, vale, ahí está. Model.val, ahí está. Bien. Y ¿doble qué? Bueno, este. Entonces este videocentro model va a tener algunos elementos. Vean cómo este videocentro model EDM, bueno, voy a hacer lo que se pueda ver desde acá. Así que, por ejemplo, el modelo que tengo aquí, ese de entidades, tiene en sus propiedades que se llama namespace videocentro model. Es el namespace que voy a utilizar. Así que necesito poner using videocentro model. Vamos a aquí. Using videocentro model. Este es el que dicen, ¿verdad? Que le puse 2D. Y aquí la idea es que pueda yo hacer una referencia a este proyecto. Y vean, yo aquí en vez de estos métodos de distancia y métodos estáticos, en vez de hablarle a mi movie entity que tengo en otro lado, mejor le voy a hablar a lo que tenga. Videocentro entities que tenga en algún lugar. Bueno, aquí no está la referencia porque hay alguna cosa por ahí. Entities es igual a new, etcétera, etcétera, así. Y yo tengo movies porque mi modelo ya me da movies y tengo todos los métodos de trabajo, movies, add, etcétera, como ya se generaron en el modelo de entidades. Vean que no tuve que hacerlos a mano como lo hicimos en estos 2 días. El modelo de entidades nos los da ya directamente. Esa es la ventaja. El problema es que pues solo él sabe cómo lo hizo, y si hacemos algún cambio pues se rompe, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pero regresamos un poco al que estábamos haciendo, así como por que ejemplo, si tú ¿sí? utilizas el modelo de identidades y creas una columna nueva, ¿sí te lo respetan? Digamos, Sí. que creas una columna nueva y quieres que... Tienes que darle update from database y lo va a traer la nueva columna. Y si habías personalizado, adiós, se fueron todas las nuevas cosas que habías puesto, las nuevas propiedades, tus nuevas restricciones. Pero si tuviste el cuidado de generar clases parciales, todo tu código se generó en la clase parcial, ese no se cambió. Esa es una ventaja de tener las clases parciales. Pero ahorita vamos a trabajar con el modelo de entidades, el modelo de datos o de capas que estamos construyendo. El de entidades lo vamos a dejar un rato ahí, que como tenemos muchos model, ya se hizo bolas ahí nos hicimos bolas ahí con el namespace. Ahora, ¿qué sigue? Aquí en las aplicaciones tengo un videocentro que se llama, es una aplicación de escritorio, o tengo un web app. ¿Qué tal si yo aquí en el web app yo agrego una referencia a videocentro business, que es este videocentro val? Entonces le voy a dar una referencia a videocentro val y le doy OK. Esto genera las referencias a videocentro val. Vean que está aquí. Posiblemente nos pida algunas referencias a otros cuando compile. Voy a dar aquí build. Vean, dice que entities no existe, también tengo que dar una referencia a entities. Voy a aplicar a construir una vez build, videocentro entities. Aquí. Ok, este es el videocentro. Necesito una referencia, videocentro entities. Bien, damos build. Entre eso, hasta que quitemos ese errorcillo. Vamos en el video central.
¿Perdón? Aquí está algún problema, ven. Persona provider. Puse aquí esta que no, pues como persona provider. Ayer puse un ejemplo ahí, puse ese extra. Desde ahí atrás viene. Entonces, otra vez vamos a compilar esta. Ahí está. En cascada, bueno, como la primera referencia no servía, la otra tampoco, la otra tampoco, la otra tampoco. Bueno, ya tenemos esas referencias. Ahora, ¿qué pasa? No tengo páginas web. Voy a agregar una nueva página web. Un nuevo web form que se llame, vamos a llamarle catálogos de movies, por ejemplo. Ok, ya tengo mi diseño web form aquí. Está vacío, no tiene plantillas MVC ni nada de ese tipo, pero ustedes pudieron haberlas creado si quieren para ponerme membership, todo el rollo que ya trae. Pero aquí en este, ahora voy a usar algunos controles. Vean, ya estoy trabajando con los controles así y me olvido un poco del negocio y eso. Voy a usar de datos, pues un grid view, y voy a usar aquí abajo un detail view. Y voy a agregar por aquí más abajo un object data source. Aquí, ese es el que me va a controlar los elementos. Voy a dejarlos así nada más para hacer el ejemplo. Y vean cómo el object data source que yo tengo aquí me puede permitir. Voy a cambiarlo para que no se podamos hacer esto. Object data source movies. Ahora voy a configurarlo. Voy a decirle que se configure y que ahora utilice componentes de datos. Vean, ya están ahí mis entidades que estoy utilizando. ¿Cuál voy a usar? El movie del negocio es el que voy a utilizar. Le voy siguiente. ¿Cuál método sirve para seleccionar? Los que ya tienes. Todas. Update, edit, insert, add, delete, delete. Si tiene parámetros, por ejemplo el insert tiene parámetros, el select no tiene parámetros, pero si tuviera, recuerdan que si le damos aparecería un siguiente y nos permitiría decir, ¿con qué lo llenas? Con un control, con una sesión, con un etcétera, y ya se llena el parámetro, y es lo mismito que hicimos la vez pasada. Entonces le damos finish, y con ese vamos a cambiar este grid view movies, y con este detail view movies. Ahora este tiene el data source de movies y este tiene el data source de movies. Ahí está. Voy aquí a darle formatito y toda la cosa aquí. Ya tenemos aquí el clásico y listo. Bien, ya tenemos casi que el mismo ejemplo. ¿Ven? El problema es el montón de tiempo que nos llevó a hacer todas esas capas. Así que mejor preferimos hacer una pequeña herramienta que nos llevó una semana de construcción o 3-4 días y que tenemos el código fuente para cambiarle a nuestro gusto lo que queramos que genere con los nombres que queramos, etcétera, y hacer un generador de este tipo de datos. Entonces ya tenemos aquí esos elementos. Voy a ponerlo aquí de ese tipo. ¿Qué habría que hacer? Bueno, en la pantalla se vería que este se llena con las movies que tengo aquí. No tengo aún movies. Y se verán. Ahora vamos a ir aquí al Server Explorer. Y a ver aquí en el Server Explorer. En la tabla movies vamos a mostrar los datos. Y aquí a darle nombres de películas, no sé, alguna cosa, cualquier cosa. Amanecer, así. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí las elementos. Vamos a ver que seguramente habrá algunas cosas que vamos a tener que revisar. Vamos a ver si lo abre. De verdad, ahí en el camino nos olvidamos de abrir alguna conexión, algo. Vamos a ver qué error. Seguramente habrá algo y lo vamos a ir depurando. Si ya tenemos todo esto bien definido, habría algo. Ven aquí. Activator, create tense.
no hemos definido en el web config qué DLL sirve para qué cosa. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, tengo que hacer, para este proyecto lo más fácil es que yo agregue una referencia a SQL. Así que eso significa que aquí ya tengo una referencia a SQL Data y tendré siempre la versión más nueva del SQL Data. Así que eso significa que aquí en web app debe de haber, voy a mostrar todas las carpetas de web app. Hay una carpeta bin y vean, están todos los DLLs que necesita. Por supuesto está el videocentro SQL Data DLL. Así que necesito en el web config agregar aquí un app settings y connection string también, claro. Connection string que va a utilizarse. En app settings voy a agregar uno que se llame, ¿cómo dijimos? Vamos a abrirlo acá. De hecho eso está en el video providers. Que se llama Video Movie DLL. Vamos a ponerlo. Es un Video Movie DLL. Ahora sí, el valor es el valor de esa DLL, que se va a llamar, dijimos, aquí está, Videocentro SQL Data. También necesitamos otra más que sea otro aquí y otro value que se llame Video Movie Class. Y que esa Video Movie Class está definida aquí. De ese Movie DAO es Videocentro DAO SQL.movie DAO. No sé cómo está, vamos a copiarlo mejor. Punto muy bien, ok. También necesitamos un connection string, eso no tenemos. Así que vamos a agregar un connection strings. Vamos a agregarle un nuevo connection string que se llame connection string. Se llama así. En el provider habíamos dicho en data access que se llamaba, sí, ¿verdad? Connection string, ok. Y es la cadena de conexión a la base de datos que yo voy a utilizar. Está aquí en esta, es esta base de datos de SQL Express Videocentro. Entonces aquí debe estar ya en las propiedades de esta base, supone tu cadena de conexión para nada más copiarla y pegarla. Voy aquí a esta y dice connection string, ven, aquí está. La copio y la llevo al web config. Voy a poner aquí. Y bien, ya tengo en esa configuración para esa aplicación, esa conexión. Vean que yo puedo tener conexiones diferentes y usar bases de datos diferentes. Puedo tener una base de datos de prueba, puedo tener una base de datos de producción o una base de datos de desarrollo, no sé. Vamos a ver qué más podemos sacar de este proyecto. Vamos a ir otra vez a darle un view browser. Pues ahí está ya. Bien. Ya tenemos, después de todo el rollo, todas las entradas. Falta porque no sabe agregar y eliminar. Falta todavía. Bien, entonces vamos a ver si es cierto que sabe eliminar o agregar incluso. Aquí en este voy a quitar este y este y este y este. Voy a abrir mi Movies catálogo. A este le digo que puede editar, borrar, y ya puedo editar y borrar. Solo que por aquí voy a hacer esto. Voy a volver a echarlo a andar bien browser. Voy a decirle que quiero borrar esta. Le doy y no borra. Ven, aquí hay un problema con los grid views cuando funcionan con Object Data Source directos de una clase de negocio creada así, no con un dataset como lo hicimos con el ejemplo de la biblioteca. Necesitamos decirle a ID Movie cuál es su data key name. El data key name es ID Movie y es el que lo define como la llave. Entonces vamos a darle aquí, bien browser. Exacto, le doy delete y ahora sí se lo lleva. Bien, ahí está ya. Igual puedo editarlo, si ustedes quieren. Ahí está.
Entonces Santon contra los monstruos. Santon contra... Ahí está, le doy update. Aquí ya empezó a haber algún problema. Ven aquí. Dice que espera el parámetro ID pedido, el cual nos fue llevado. Bueno, ahí está un problema con el procedimiento almacenado. Así que vamos a ir al explorador. Y este es el de editar. Como lo pedí, lo copié de uno que ya tenía, por eso hizo esas payasadas. Bien, vamos a ir aquí, vamos a darle View en Browser, vamos a editar. Las momias contra... dijimos que los monstruos. Vamos a ver si lo hace. Ahí está. Y este sabrá agregar. Me falta eso. Este tenemos que decirle que sabe agregar. Y que la forma estándar de utilizarse es un modo por default insert. Ahí está. Ven que necesitamos ID movie. Para eso vamos a ir a modificar los campos y decirle no, ID movie no va, y lo quitamos. Vamos a ver si lo hace. Name. Ya sé. Insertamos y ahí está. Está A, B, C, D. De altas, bajas, cambios y declaraciones. Vean como aquí este sistema ya está listo para trabajar. Así que lo que tienen que hacer es manipular todo su esquema de clases y hacer lo necesario con los demás elementos. Yo hice un provider aquí. Pueden ver que mi clase Videocentro Val tiene una clase Movie, pero realmente lo que deberíamos de haber hecho, o el uso completo, sería que generáramos algo aquí que se llamara una clase que se llamaba Videocentro Administración del Videocentro, y esa clase tuviera las clases para agregar, eliminar y hacer todo el rollo de cosas, y ya con eso trabajar. Solo que el Object Data Source siempre necesita que llenemos esos datos. Pero ¿qué pasa con una aplicación MVC? Adiós Data Source, Object Data Source. Ahí lo que hacemos es mandar el modelo del objeto y nuestra clase que vamos a utilizar como modelo. Cuando hagamos un controller y el controller haga una vista, le damos al controller vista y vamos a decir vista con tipo, y el tipo es movie, y ya sabe cuál es su estructura, ya sabe qué hacer para editar, para eliminar, vamos a ver cuál es el método, etcétera, etcétera. Entonces la idea de trabajarlo de esa manera. Vean, es una forma, ahora sí que un entity model hecho en casa. Esto que acabamos de hacer está basado en la aplicación llamada The Warehouse, que es la casa de la cerveza. Ustedes pueden verlo ahí en algún lugar en la red, se llama The Warehouse.